Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos de Escudriñando las Escrituras? Hoy día vamos a seguir con la serie Hijo de Dios. Nos corresponde el capítulo 2, que lleva por título Jesús es Dios, primera parte. Hay muchas religiones en el mundo. Incluso dentro del mismo cristianismo hay diferentes doctrinas que se enseñan en diferentes lugares. La mayoría tal vez está en lo correcto, porque se basa en la palabra de Dios. Pero también nos encontramos con sectas, con personas que, aún teniendo la Biblia, son guiadas por falsos maestros que los llevan a creer cuestiones erradas. Tenemos el conocimiento de algunas que son bien famosas, que incluso han cambiado la escritura y la han modificado para adaptarlas a sus creencias, y en este caso han querido modificar la verdad absoluta, que Dios se hizo carne, que habitó entre nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, y lo han bajado a un nivel como un hombre elegido, especial, un ser creado, un primogénito solamente, referido básicamente a un ser que fue creado, y han tratado de quitarle su divinidad y todo lo que significa que Dios mismo se haya hecho hombre a través de la persona del Hijo, para venir a perdonarnos, a limpiarnos, a salvarnos de toda condenación, a pagar el precio que nosotros debiéramos haber pagado por nuestro pecado. Hoy día vamos a hablar un poco de esto. Vamos a mencionar cómo se trata de cambiar la palabra de Dios. El cristianismo no es una religión más. De hecho, la historia del hombre está dividida en un antes de Cristo y un después de Cristo. No hay ningún otro que haya creado una religión como es el cristianismo, que haya dividido la historia en un antes y un después de. Han habido grandes personajes en la historia, personas que han movido millones después con las ideas que ellos dejaron en sus seguidores, pero pasaron por este mundo, murieron y se quedaron en la tumba, y están a la espera de algún día de ser resucitados. Y el único que los puede resucitar es Jesucristo, que bajó al sepulcro y se levantó de la muerte, resucitando para cumplir plenamente el plan de salvación que estaba ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ningún otro hombre en la historia entonces ha provocado tal división de la historia, un antes y un después. También debemos mencionar que hay millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad, después de Cristo, que han sido testigos de su poder transformador de vida. Individuos que eran personas con muy malas características morales, como lo éramos tú o yo, y han sido cambiados, hemos sido cambiados a llevar vidas más rectas. Grande y difícil es nuestra meta, ser hechos a la imagen
y a la perfección de Cristo. Pero tampoco estamos solos. Dios tiene un plan tan perfecto que cuando Jesús fue alzado en las nubes y desapareció del monte de los olivos, de la vista de sus discípulos, 10 días más tarde fue dado el Espíritu Santo para guiarnos y transformarnos, completando el plan perfecto de justificación y santificación de todo discípulo. Muchísimos testigos de los milagros y sanidades que ha hecho nuestro Señor Jesucristo pueden anunciar que Jesús es verdadero. Ellos pueden testificar sobre sus cuerpos sanos a través de la fe en Él. Todos los cristianos también somos testigos de cómo Él ha sanado nuestra maldad, nos ha ido purificando del pecado y ha quitado las vendas de los ojos que teníamos y nos ha dado luz en medio de las tinieblas en las que vivíamos. Y ahora la palabra de Dios nos guía para llevar una vida acorde al mandato de Dios, acorde a la voluntad de Dios. Nos cuesta creer que un hombre que vivió entre nosotros, que nació, que fue niño, que fue adolescente, que se desarrolló como cualquier joven, sea el mismo Dios. Jesús es aquella persona, es el mismo Dios que creó todo lo que existe y es el autor de la vida. Eso nos cuesta creer. Nos cuesta llegar a esa convicción sencillamente porque nos falta lectura de la palabra, nos falta instrucción bíblica para poder entender la obra maravillosa del Todopoderoso. Nadie puede llegar a esa conclusión tampoco por una simple lectura de la Biblia o porque decida sentarse en una biblioteca virtual o física a estudiar teología. Por eso hay tantos teólogos, filósofos y eruditos de las Escrituras que son incrédulos de ellas y las cuestionan de una u otra forma, negando que Jesucristo es Dios, porque no se trata de una simple lectura, es más que eso. El asunto es que el mismo Dios debe hacer algo espiritual en el que lee o en el que escucha para que comprenda, para que adquiera fe en lo que está ante sus ojos y ante sus oídos. Todos los que se burlan de que Jesús es Dios y blasfeman contra Él, no han sido aún considerados por Dios para conocer estas verdades. ¿No les ha llegado su hora? Sencillamente. El no poder comprender las Escrituras, el no poder entender que Jesús es Dios, es sencillamente porque Dios no les ha abierto los ojos ni los oídos para que comprendan. Es tal también la dureza del corazón humano y la ceguera producida por el maligno y el mundo, que también influyen notablemente en que el hombre sea cegado y no pueda entender las verdades bíblicas tan fundamentales como que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, hermanos, es prácticamente inútil discutir con un incrédulo o, por ejemplo, discutir con un testigo de Jehová que tiene una Biblia cambiada, transformada en unos 800 versículos, si Jesús es Dios o no es Dios. Porque si Dios no abre el corazón para que entienda a esa persona, podríamos pasar horas y horas, días, meses, años, tratando de que esa persona entienda, pero no va a entender si realmente no abre su corazón y deja entrar la verdad de Dios. El tema de los testigos de Jehová es algo triste, pues son personas deseosas de servir a Dios. Ellos anhelan profundamente
servir a Dios, quieren llevar una vida distinta y posiblemente deben haber muchos que serán salvos finalmente. Pero lamentablemente la Biblia, la traducción Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura, contiene cientos de errores, cientos de mentiras, pequeñas cosas que agregaron, pequeñas frases que agregaron, pequeños artículos o frases que sacaron para poder acomodar a una mentira, como que Jesucristo solamente es un Salvador, un ser creado por Dios, pero no es Jehová Dios que ha venido a salvarnos y a libertarnos del pecado. Un poco para ir confundiendo al que desea realmente servir a Dios. No sé cómo Dios finalmente va a terminar juzgando a todas esas miles de personas que siguen estas doctrinas y las confunden en algunos aspectos. Pero debemos estar atentos que existen incluso personajes en las iglesias cristianas, en las iglesias evangélicas, que pueden traernos graves errores en su forma de hablarnos ciertas verdades, en su forma de confundirnos. Hoy día, por ejemplo, se nos enseña la prosperidad y se nos enseña también que Dios es el que nos sigue, que nosotros somos los que llevamos nuestra vida y Dios es tan bueno y tan amoroso y tan deseoso que nos vaya bien, que sencillamente Él es como una lámpara mágica que nosotros la frotamos y que sale un Dios que viene dispuesto a decirnos en qué quieres tú que yo te ayude. Las ideas han sido cambiadas. Lo importante es que podamos comprender que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Cualquiera de nosotros puede tener ideas equivocadas en algunos aspectos, pero lo importante es que entienda una verdad fundamental, que somos pecadores, que necesitamos arrepentimiento, que existe un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y que es Jesucristo, que es Dios mismo hecho hombre, que ha venido a salvarnos para Él, como Dios, asegurarnos eternamente un futuro mejor, un futuro con Él mismo reinando sobre todos nosotros en la eternidad. Antes de llegar a Cristo y de comprender todas las verdades, necesitamos reconocer nuestra podredumbre espiritual y humillarnos ante Dios, clamando por ayuda, clamando por perdón. Nunca lograremos entender tantas verdades hermosas, maravillosas que hay acá en la Escritura, si realmente no nos humillamos ante Él y no nos quebrantamos. Nunca aquel que duda entenderá cabalmente que Jesús es Dios si no hay un paso previo de quebrantamiento ante Dios, pidiéndole que Dios le muestre la verdad y no que Él se invente una verdad a su modo. No es ser religioso a nuestra manera, sino es escudriñar las Escrituras para ir descubriendo las verdades que Dios nos va mostrando a través de su palabra. El Señor hoy día nos ayude a crecer y que en estos 2 capítulos en que veremos que Jesús es Dios, el Señor nos hable a nuestro corazón, fortalezca nuestra fe y nos llene de su palabra para poder ir entendiendo estas verdades. ¿Quieres ser salvo?
La única manera de ser salvo realmente es que comprendas que eres un pecador, que debes arrepentirte ante Dios, y qué mejor que Dios mismo, que se hizo hombre y que vivió entre nosotros para mostrarnos que es posible llevar una vida mejor, de acuerdo a lo que indica el Padre Celestial. Y qué mejor que la sangre de Jesucristo que Él derramó por nosotros para hacer justificación por todos nuestros pecados. Dios había determinado que la paga del pecado es muerte, y Dios mismo se encargó de pagar con su vida acá en la tierra para salvarnos a todos los que creyéramos que Él, Dios, se sacrificó por nosotros en la cruz para pagar el precio que debiéramos haber pagado nosotros con nuestra muerte eterna. Gracias a nuestro Dios y Salvador Jesucristo por lo que Él hizo, y porque realmente hay poder en la sangre que Él derramó para limpiar aún la peor maldad que hayamos cometido. Aunque sean como grana, tus pecados lavaré. Aunque sean como grana, como nieve los haré. Sí, aunque sean como grana, yo los lavaré. Aunque sean como grana, aunque sean como grana, tus pecados lavaré, tus pecados lavaré. Oye voz que te suplica, vuelve, vuelve a tu Señor. Oye voz que te suplica, vuelve, vuelve a tu Señor. Bueno es tu Dios, es compasivo y de tierno amor. Oye voz que te suplica, oye voz que te suplica, vuelve, vuelve a tu Señor, vuelve, vuelve a tu Señor. Él aleja tus pecados y su consecuencia atroz. Él aleja tus pecados y su consecuencia atroz. Venid a mí, pues y sed salvos, dice nuestro Dios. Él aleja tus pecados, Él aleja tus pecados y su consecuencia atroz, y su consecuencia atroz. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2 de la serie Hijo de Dios, titulado Jesús es Dios, primera parte. Cuando Dios quiso ejecutar el plan de liberación del pueblo hebreo desde Egipto, había un pueblo quebrantado por el abuso, por el sufrimiento, por la servidumbre. 400 años estuvo el pueblo hebreo en Egipto, y los últimos años fueron bastante duros y sujetos a servidumbre, a una dura servidumbre del faraón de Egipto. Solo podrían escuchar a alguien si ese enviado podía manifestar ciertos milagros que confirmaran que venía de Dios. Es así como solo escucharon a Moisés, el enviado de Dios, que vino a ellos a ejercer liderazgo para liberarlos de la esclavitud, si sentían también que realmente estaban siendo guiados por alguien que venía directamente de Dios, con un mensaje divino y con poder de Dios. Pero también estos hebreos que vivían en Egipto
debían sentir el peso de su esclavitud. Debían darse cuenta de su condición deteriorada en ese país. Si ellos se sentían muy bien en el lugar donde estaban, no querrían irse de allí. Es así con la vida del hombre, que tiene que llegar a un estado tal de sufrimiento, de esclavitud, de una vida en que se siente vacío, que algo importantísimo le falta o que está procediendo de muy mala forma, para que realmente se dé cuenta que ha venido a su vida un verdadero enviado de Dios, en este caso Jesús, que viene a cada uno de los que se quebranta y arrepiente para salvarle. En Egipto, los hebreos exigieron que Moisés les mostrara con algo sobrenatural que venía de Dios. Los milagros que Moisés hizo frente a Faraón y frente a todo el pueblo hebreo mostraron que realmente era un enviado de Dios. Los milagros que Moisés hizo con la vara probaron que venía de Dios, cuando él conversó con los de su pueblo. Asimismo, Jesús, con sus múltiples milagros, probó ser divino y tener control sobre la naturaleza, calmando la tormenta, haciendo pescas milagrosas, transformando el agua en vino, alimentando a 3.000 o a 5.000 personas con las canastas vacías prácticamente. También Jesús mostró tener control sobre el mundo espiritual oculto cuando liberó endemoniados y expulsó los demonios que salieron dando voces, reconociéndole como Hijo de Dios. También Jesús demostró que venía de lo alto cuando profetizó acontecimientos sobre su vida y otras muchas cosas más. Él mostró conocimiento perfecto del futuro. También mostró ser divino cuando curó enfermedades, cuando sanó a todos los enfermos. Mostró también control sobre la vida y la muerte, cuando resucitó muertos. Y finalmente, cuando él mismo se levantó del sepulcro de entre los muertos, mostró su control y su poderío divino sobre la vida y la muerte. Pero, ¿qué pasa con los seres humanos? ¿Por qué no nos damos cuenta que Jesús es Dios? Hacemos una vida tan a nuestro gusto y nos alejamos tanto de Dios que nuestro corazón se pone de piedra. Y aún más, Dios mismo endurecerá el corazón del que no cree y continuamente le rechaza. Pero Dios no es culpable que nosotros tengamos el corazón de piedra, sino que si tenemos el corazón de piedra y no queremos entender el llamado que Él nos hace, Él terminará endureciendo aún más nuestro corazón, si así es su voluntad. Éxodo 4:21 dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Pero no es que este Faraón fuera bueno, sino que era tan malo que no quería hacer lo bueno ante los ojos de Dios, menos reconocer al Dios de los hebreos, y además maltrataba con dura servidumbre a millones de personas. Éxodo capítulo 7, versículo 3, dice nuevamente la Escritura, Jehová Dios hablando, dijo: y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y todo porque en vista que estaba este Faraón tan duro de no querer reconocer la soberanía de un Dios creador al cual también él debía servir, aunque fuera de otra cultura diferente a la de los hebreos. Pero Dios, de acuerdo a su plan, hizo grandes señales y maravillas para demostrar que Él es poderoso
y ayudador frente a los que realmente le reconocen y le siguen, como sucedía con el pueblo hebreo ahí en Egipto. Éxodo capítulo 7, versículo 13, dice la Escritura que se cumplió la palabra que había dado, por supuesto, Dios, que todo se cumple. Y la Escritura dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó a Moisés y Aarón como Jehová lo había dicho. Este es un Dios que profetiza, que promete y que cumple. El que no cree en Dios será endurecido aún más si esto conlleva completar el perfecto plan divino. Gracias damos a Dios porque Él cambió nuestro corazón, un corazón de piedra que no le reconocía, que se burlaba de Él, que no hacía lo recto ante los ojos de Él, y lo ha cambiado por un corazón de carne, de acuerdo al corazón de Dios. Un corazón lleno de amor y de deseo de servir al plan divino. Las Escrituras también nos dicen que el diablo cierra los ojos de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, se refiere a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo ha hecho de las suyas a lo largo de la historia, cerrando aún más el entendimiento de los incrédulos, para que no puedan ver la luz del Evangelio, para que sigan en tinieblas, para que no puedan comprender que Jesús es la imagen de Dios. Los hombres viven en oscuridad en nuestros días, a pesar de todo el desarrollo tecnológico y de los muchos adelantos científicos. Viven en una oscuridad espiritual. Dios debe alumbrar la vida de cada uno de los seres humanos para que puedan ver su condición de pecado, para que sientan vergüenza de ello, para que se arrepientan ante el Señor Jesucristo y comprendan las verdades establecidas en las Escrituras. Pero el diablo quiere otra cosa. Sus huestes espirituales de maldad desean que nadie se arrepienta, que nadie llegue a Dios a través de Jesús, que la gente no crea en Él ni que Él es Dios que ha venido a rescatarnos. Han salido tantas mentiras por todos lados que están impidiendo que las personas comprendan que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es Dios encarnado, y para ello los seres humanos incrédulos, guiados por su propio corazón de piedra y cegados en el entendimiento por el maligno, se han inventado múltiples religiones vanas y falsas teorías y falsas enseñanzas y mentiras para confundirnos. Pero después de todo esto que hay a nuestro alrededor, que sabemos que la mayoría del mundo rechaza a Jesucristo, por lo menos en la forma de vivir. Tal vez las estadísticas dicen que la mayoría de la población de tu país dice ser cristiano, pero en realidad, por su forma de ser, por su forma de vida, porque no muestran obras dignas de arrepentimiento, en realidad solo son palabras y estadísticas que no están demostrando correctamente lo que está ocurriendo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Quién es Jesús? ¿Crees acaso que Jesús es Dios? Y si piensas que Jesús es Dios, ¿estás dispuesto a tener temor porque Él es Dios? No solamente Él te amó en extremo al venir a salvarte, Él también es Dios, el Creador, el Todopoderoso. Y como tal debe existir en nosotros un temor por querer hacer su voluntad, por querer agradarle,
porque Él nos amó de tal manera que vino a este mundo a entregarse por nosotros. En Marcos 8:29, Jesús les dijo a sus discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, eres el Mesías de Dios. Pero dijo Jesús que esto fue una revelación que hizo el Espíritu Santo de Dios en Pedro. Y si hoy día nosotros podemos reconocer que Jesús es Dios y hay un intenso amor que está creciendo hacia Él, y también mantenemos un temor reverente a su palabra y a todo lo que Él desea que hagamos y cómo le sirvamos, todo esto se debe al Espíritu Santo que está actuando en nosotros, que está abriendo nuestros ojos, que nos está guiando para poder declarar cada día en todo lo que hacemos que Jesús es Dios y que Él es Cristo, el que tenía que venir, el único que podía salvarnos y librarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mirando tu grandeza y tu majestad, mi corazón se llena de alabanza para ofrendarla en tu honor. Toda adoración y todo cántico nuevo es para ti, Hijo del Hombre, es para ti, testigo fiel, verdaderamente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Toda gloria, honra y alabanza a tu nombre, a tu nombre. Mirando tu grandeza y tu majestad, mi corazón se llena de alabanza para ofrendarla en tu honor. Toda adoración y todo cántico nuevo es para ti, Hijo del Hombre, es para ti, testigo fiel,
a tu nombre, a tu nombre, verdaderamente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Toda gloria, honra y alabanza a tu nombre, a tu verdaderamente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Toda gloria, honra y alabanza a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2 de la serie Hijo de Dios, titulado Jesús es Dios. Pablo reconoció en varios pasajes de la Escritura que Jesucristo es Dios y nos dejó esta verdad para que la atesoremos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús es ese Dios que fue manifestado en carne humana, que fue justificado en el Espíritu, que fue visto de los ángeles, que fue predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria después de su resurrección y cuando fue alzado desde el Monte de los Olivos. Aunque este versículo habla del misterio de la piedad, también descubre el origen de la divinidad de Jesús. Este misterio de la piedad o cómo se produce la piedad del hombre es por la fuente divina que es Jesús. Sin Jesús, el hombre no alcanza la verdadera piedad. La piedad surge al conocer la encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, siendo en principio Dios encarnado. Así es como Dios es conocido, a través de la obra de Jesucristo. Y esta obra permite a los hombres que en ellos surja la piedad, de acuerdo al carácter y a la voluntad de Dios. Este versículo de 1 Timoteo 3:16 es una referencia clara a Jesús, quien manifestó al Dios invisible al mundo entero con una vida humana que terminó acá en su carne, en el sepulcro, pero que después se levantó de los muertos y estuvo presente varios días, hasta 10 días antes de Pentecostés, donde fue alzado
en una nube a los cielos y sus discípulos fueron testigos también de esta ascensión. Dios mismo se hizo hombre en Jesús. Eso dice cuando Dios fue manifestado en carne. Al hacerlo, reveló lo esencial del Evangelio eterno, que es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es Cristo, es Jesús. Él es Dios hecho carne y mostrado abiertamente a nosotros, a los que creemos. Agradó, hermanos, a Dios manifestarse a los hombres como Hijo de Dios, como Hijo del hombre, que tomó naturaleza humana. ¿Para qué? Para realmente tomar el lugar de cada hombre que fuera liberado y perdonado de su pecado por la suplantación que hizo Dios en la persona de Jesús, cargando los pecados de cada hombre arrepentido que llegara a los pies del Maestro. Isaías capítulo 35, versículo 4, dice la Escritura: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Qué maravillosa revelación. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién fue el que vino y nos salvó? Jesús. Jesús es Dios mismo que vino y nos salvó. Dios fue manifestado en carne. Jesús fue hombre. La encarnación de Jesús es la base de nuestra justificación con Dios, pues tomó nuestro lugar humano para pagar la gran deuda impagable del pecado contra Dios que tiene cada ser humano. El Padre eterno y el Hijo eterno, íntimamente unidos para salvar al mundo del pecado y de la condenación eterna. Isaías también en el capítulo 7, versículo 14, decía la Escritura: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quién dio esta profecía? El Señor nos adelantó esto, que Emmanuel, Dios con nosotros, nacería de una virgen. Y vemos el cumplimiento en Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, como le dijo el ángel Gabriel a María. Miqueas también, en el capítulo 5, versículo 2, decía la Escritura unos 5 siglos antes: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De quién está hablando? El que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, Jesús es eterno. Cristo es eterno. Atributo de eternidad que solo pertenece en forma innata a Dios. Isaías, unos 700 años antes de Cristo, en el capítulo 9, versículo 6, dijo: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dios fuerte, Padre eterno. Ese es el Hijo que nació en Belén y que nos fue dado para nosotros, para nuestra salvación.
Esto es maravilloso. Me maravillo, hermano, que la palabra de Dios nos hubiese revelado todas estas cosas. Me maravillo de la grandeza del Padre eterno, del Dios fuerte, que se hizo humano, que se humilló para venir a rescatar sus criaturas perdidas y condenadas al sufrimiento eterno, a la muerte eterna, por cada uno haber tomado malas decisiones y haber pecado gravemente en muchas ocasiones contra Dios. Gracias a este grande y eterno que se hizo pequeño y mortal para darnos salvación eterna y vida eterna, que por gracia lo hizo porque no lo merecíamos. No podemos, hermano, agradar a Dios por nosotros mismos. Somos eternos deudores, eternos morosos por nuestros pecados. Debemos depender de Cristo para que, siendo Dios, nos justifique verdaderamente y nos transforme con su poder desde una manera de vivir común, alejada de lo puro, de lo divino, a una vida nueva que hemos creído poder alcanzar con su sacrificio por nuestros pecados. Como hombre, Jesús vivió una vida perfecta y, siendo Dios, es poderoso para guiarnos a nosotros a llevar esa vida perfecta. Y también como hombre es un perfecto ejemplo de cómo debemos vivir y de cómo debemos guiar al prójimo, a los que están perdidos, a Dios. Como Dios, Jesús nos justifica y nos provee el poder para hacer lo recto. Como hombre es nuestro sustituto en la cruz del Calvario para pagar el precio que debiéramos haber pagado cada uno de nosotros por todos nuestros pecados. Jesús es Dios, y gracias a la piadosa forma que Dios nos mostró de cómo hacer las cosas, para nosotros puede ser posible vivir piadosamente según Dios, por lo que Dios hizo por nosotros y por lo que Dios hace en nosotros, para su honra, para su gloria y su alabanza, porque no fue cualquier hombre creado por Dios que vino a salvarnos, sino fue el jefe máximo, el soberano del universo, el mismo Dios que le conocemos por nombre Jesús, que vino a perdonarnos y a limpiarnos de toda inmundicia. Solo tú eres mi Dios y yo tu hijo soy. Nadie hay como tú, eres todo, Señor. En ti seguro estoy, guíame en tu verdad. A tu lado siempre estar. Por eso canto, danzo, eres mi Dios, eres digno de adoración. Canto, danzo, eres mi Dios, eres digno de adoración. Viviré para ti con todo lo que soy, confiaré solo en ti.
eres mi Dios y yo tu hijo soy. Nadie hay como tú, eres todo, Señor. En ti seguro estoy, guíame en tu verdad. A tu lado siempre estar. Por eso canto, danzo, eres mi Dios. Eres digno de adoración. Viviré para ti con todo lo que soy. Confiaré solo en ti. Grande es tu amor con mi vida y mi ser. Gloria siempre daré, rindo mi corazón a ti, Jesús. Viviré para ti con todo lo que soy. Confiaré solo en ti. Grande es tu amor con mi vida y mi ser. Gloria siempre daré, rindo mi corazón a ti, Jesús. Por eso canto, danzo, eres mi Dios, eres digno de adoración. Canto, danzo, eres mi Dios, eres digno de adoración. Yo canto, danzo, eres mi Dios, eres digno de adoración. Yo canto, danzo, eres mi Dios, eres digno de adoración. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2 de la serie Hijo de Dios, titulado Jesús es Dios, primera parte. Cristo como Dios, Él está por sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. Romanos capítulo 9, versículo 5, dice la Escritura de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Pablo reconoce claramente en la carta a los romanos que Jesús es el Cristo y que este Cristo no es nada más ni nada menos que el mismo Dios que está por sobre todo lo creado. Este pasaje afirma la deidad de Cristo. Confirma que Cristo es Dios. Pero, como les decía al principio, los testigos de Jehová, que ellos buscan y anhelan servir a Dios, tienen un grave problema. Es que el libro que ellos usan, la Biblia, es distinta a las otras Biblias. Tienen cambiados por lo menos unos 800 versículos y esto le da un sentido diferente a lo que ellos estudian. La traducción Nuevo Mundo de las Escrituras de los Testigos de Jehová cambia el sentido de este pasaje para negar esta verdad, porque en realidad ellos niegan que Jesús es Dios. Imagínate. En la Biblia de ellos dice a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino Cristo según la carne. 2 puntos. Y aparece este signo de puntuación que es muy importante. Un pequeño detalle, pero le cambia el sentido. Ellos le agregan 2 puntos y le pone después Dios que está sobre todos. Sea bendito para siempre. Amén. Por medio del uso de signos de puntuación, fíjate, su versión, traducción Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura,
cambia el sentido haciendo una división entre Cristo y Dios, que es bendito por sobre todas las cosas. Su versión da a entender al que lee que Cristo provino según la carne y que Dios, que está sobre todo, sea bendito, como si Cristo no es Dios. Una pequeña trampa para confundir al lector que está tratando de aprender la palabra de Dios. Pero originalmente no es así. El griego no pone 2 puntos después de la palabra carne, puntuación que hace separación de oraciones y cambia el sentido. Y originalmente las traducciones ponen una coma, una puntuación que indica que algo adicional a lo anterior se agrega. Y por eso la Biblia Reina Valera 1960 dice, según la carne, coma, vino Cristo, coma, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero la de los testigos de Jehová dice, según la carne vino Cristo, 2 puntos, Dios, coma, que está sobre todos. Lo correcto es que lleve una coma, pero no 2 puntos, porque 2 puntos cambia el sentido de la frase. Es un cambio muy sutil lo que hace la traducción de la Biblia de los testigos de Jehová, pero logran su propósito y confunden a sus fieles lectores haciéndoles creer que Jesús no es Dios mismo que nos ha salvado. Por lo tanto, no le dan la gloria a Jesús, se la dan a Jehová, porque ellos piensan que Jehová es el verdadero Dios y que Jesús es un ser creado, el Salvador, pero creado y que no es Dios. Tito, en el capítulo 2, versículo 13, dice la Escritura, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este texto nuevamente, Pablo presenta claramente la deidad de Jesús y se refiere a una misma persona, gran Dios y Salvador. Él es Dios, es nuestro gran Dios Salvador. El texto griego emplea en esta frase un solo artículo definido, diciendo la gloria del gran Dios y Salvador Jesucristo. La gloria del gran Dios y Salvador de nosotros, Cristo Jesús. No dice del gran Dios y del Salvador, como si se hiciera referencia a 2 personas. Vea usted también, por ejemplo, Apocalipsis 1:9, donde dice vuestro hermano y copartícipe. No dice el hermano de vosotros y el copartícipe. Los testigos de Jehová no quieren admitir que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Para ellos Jesucristo es solo un ser creado. No pueden admitir que se haga acá, por ejemplo, en Tito 2:13, una referencia a una sola persona. De tal manera que en la traducción Nuevo Mundo ponen 2 artículos. Del Dios, del gran Dios y del Salvador, como si fueran 2 personas diferentes, dividiendo en 2 de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La traducción Nuevo Mundo dice, mientras aguardamos la fiel esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador, nuestro Cristo Jesús. Dejando la impresión de que se hace referencia entonces a 2 personas diferentes, ya que ellos no creen, los testigos de Jehová, que Jesús sea el gran Dios, sino solo el Hijo unigénito y primogénito de Dios en una condición inferior a Dios, como totalmente distinto a Jehová Dios. ¿Qué dice nuestra Biblia en 2 de Pedro 1:1? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado
por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuevamente, nuestra Biblia aclara que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. En cambio, esta Biblia adulterada de los testigos de Jehová, aquí los testigos de Jehová se atreven a añadir a la traducción un artículo definido delante de la palabra Salvador para cambiar el sentido de esta verdad. Y finalmente la traducción dice algo así como mediante la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo, para confundir y cambiar esta verdad que Jesús es Dios. Piense usted, hermano, el Todopoderoso, el gran Dios, el Creador de todo el universo, no envió a alguien diferente a Él a pagar el precio de la maldad. Sería demasiado cruel. Un Dios terrible y tirano de enviar a otro a que pagar el precio de la maldad de todos los seres humanos. En el fondo, cuando uno cree que Jesús no es Dios y que Jehová solamente es Dios, estaríamos diciendo que Jehová Dios es un rey, un soberano tal que ordenó salvar la humanidad, pero puso toda esa carga sobre un súbdito en el fondo de él, el Hijo, y lo mandó a él, que era un ser creado para salvarnos a todos. Pero cuando nosotros pensamos que nuestro Dios y Salvador es Jesús, entendemos que Jehová Dios no es un tirano que envió a otro a pagar el precio por el pecado y a sufrir grandemente el peso de todo el pecado de la humanidad en la cruz y además sufrir intensamente el morir en cruz. Cuando nosotros entendemos esta tremenda verdad, se nos quiebra la voz pensar que nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, tuvo compasión de mí, tuvo compasión de ti, y viendo lo malos que somos, cuántas cosas malas hemos hecho en este mundo, y seguimos haciendo de una u otra forma, aunque sea a lo lejos. No merecíamos ningún perdón, pero el que creó todo esto, el Rey del universo, el mayor de todos, el Dios omnipotente, se tomó la tremenda molestia de venir acá, gracias a su gran misericordia y amor. Él mismo se hizo hombre para salvarnos. No envió a otro a sufrir por nosotros. No envió a otro a pagar el precio. No. El mismo Dios es nuestro Salvador, es Jesucristo. Entonces, realmente podemos darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a este Dios que nos cuesta entender. ¿Cómo puede existir el Padre, el Hijo y ser distintos, pero en el fondo ser lo mismo? Ser diferentes, pero también ser uno. Nos cuesta entender que alguien puede estar hoy día aquí, pero además está en la China y además está bajo los mares vigilando su creación y además está en los cielos y además está en el aire y en toda mente Él está escudriñando. Nos cuesta
son conceptos que nosotros no podemos entender, pues somos seres finitos espacialmente y finitos temporalmente. Pero la verdad está en la Escritura. Por eso es triste que alguien que busca intensamente a Dios termine tan confundido porque se leyó el libro equivocado. Se leyó el libro adulterado, de tal manera que queriendo honrar y agradar a Dios, termina confundido y no atendiendo ni entendiendo esta verdad fundamental que estamos estudiando en estos capítulos, y que Jesús es Dios por sobre todas las cosas, que Jesús es nuestro Dios y Salvador. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea a nuestro Cristo, que es nuestro gran Dios. Si tú sientes que estás triste y estás solo en esta vida, que no sabes el camino y no encuentras la salida, si después de tantos días de viajar por este mundo te das cuenta que has perdido tu camino y tu rumbo, mira a Cristo, es mi Salvador, Él por ti murió y Él te ayudará. Cristo es mi Salvador, Él te ayudará. Llevará tu alma en gozo y pondrá una canción, fortalecerá tu vida, le dará un nuevo sentido. Puedes comenzar de nuevo y Él irá siempre contigo, pues es Cristo, es mi Salvador. Él por ti murió y Él te ayudará. Cristo es tu Salvador, Él te ayudará. Solo tienes que confiar.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2 de la serie Hijo de Dios, titulado Jesús es Dios, primera parte. Considera ahora la siguiente escritura, que está puesta ahí en Isaías, capítulo 45, versículos 22 al 23, donde Jehová Dios habló al profeta Isaías, que escribió esto unos 700 años antes de Cristo. Dice la Escritura: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Qué interesante. Jehová Dios dice que Él solamente es Dios y no hay más Dios que Él, y que a Él se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ante Dios se doblará toda rodilla, dice Jehová. Y fíjate la verdad escrita acá en Filipenses 2, del 6 al 11, con respecto a esto mismo. Hablando ahora de Jesús, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Compare usted Isaías 45 con Filipenses 2. Yo soy Dios y no hay más, dice Jehová Dios, a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y en Filipenses 2 dice que en el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alégrate entonces. El que te ha salvado no es un ser creado, no es alguien que se sacrificó para cumplir el mandato de un Dios cruel que lo envió, sino es Dios mismo, que en la persona del Hijo, cuestión que no podemos tampoco comprender perfectamente, pero que en la persona del Hijo se hizo carne, el mismo Padre eterno, el Dios fuerte, se hizo carne para estar entre nosotros y recibir toda la honra, gloria y alabanza. Dios celoso es nuestro Dios, dice la Escritura. No permite idolatría, no permitiría que alguien doble su rodilla frente a otro Dios más pequeño, como si Jesús fuera alguien diferente a Dios, como engañan los testigos de Jehová, como engaña la Biblia traducción Nuevo Mundo a los testigos de Jehová. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Está hablando de Jesús. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús, imagen misma de la sustancia del Dios Todopoderoso, es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, así como calmó la tormenta, así como atrajo los peces para la pesca milagrosa, así como levantó de la muerte a Lázaro, y después purificó todos nuestros pecados, ofreciéndose a sí mismo y sentándose, como dice, a la diestra de la majestad de las alturas. Pero sentarse a la diestra no significa sentarse al lado derecho de Jehová, como si también hubiera un puesto al lado izquierdo del trono, sino que indica esta frase que se sentó en el trono tomando dominio y poder. Revisemos un poquito esto del trono. Apocalipsis 4:2 dice: y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y está hablando de Jesús. No hay 3 tronos en el cielo, no hay 2, hay uno. Y el que está sentado es Jesucristo. Y fíjate lo que dice, ¿qué había alrededor del único trono? Apocalipsis, sigamos leyendo, 4 de versículos 3 al 6. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El trono principal es uno solo. Y Esteban vio a Jesucristo en el poder de Dios, en las alturas, a la diestra de Dios. Dice Hechos 7, versículos 55 al 56. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, cuando era lapidado, cuando era asesinado por los judíos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero esto de la diestra de Dios significa en el poder de Dios, en la autoridad y poder allá en el trono. Qué maravilloso que el Rey del universo, el que es dueño de ese único y majestuoso trono, haya tenido tanta misericordia y amor por sus criaturas, que no quiso que se perdieran. E hizo un viaje desde la eternidad a nuestro tiempo finito y soportó todo lo que soporta cualquier persona aquí en este mundo. Tentaciones, soportó sueño, cansancio,
soportó frío, no tenía un lugar donde dormir, se cansó caminando y finalmente soportó las burlas, los insultos, las ofensas, los latigazos, los clavos, el madero, la muerte. Gloria a Dios, porque Dios se hizo hombre y el que estaba en el trono, de alguna forma que no alcanzamos a comprender, se hizo hijo, se despojó a sí mismo y vino a salvarnos y a enseñarnos cuál es el nombre ante el cual debemos doblar toda rodilla. En el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es Dios, que Él es nuestro Salvador, para la gloria de Dios Padre, para la gloria del que vino a salvarnos por puro amor y misericordia. Todas las mañanas encuentro en tu grandeza otra oportunidad. Cumples tu promesa, pagaste tú mi deuda, me diste libertad. Para todo el que te busca, eres salvación. Te humillaste aún en grandeza, solo por amor. Toda rodilla se doblará ante ti, se doblará ante ti. Toda rodilla se doblará ante ti, se doblará ante ti.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con la serie Hijo de Dios y el capítulo 2 titulado Jesús es Dios, primera parte. Jesús es además el Dios que reina eternamente. El Salmo 45, versículo 2, dice esta escritura que data de unos 1000 años antes de Cristo aproximadamente: Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Está hablando del Mesías. Y continúa el Salmo 45 en los versículos 6 al 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este trono que hay en los cielos es para que lo ocupe Dios, el ungido de Dios. Está hablando de que este ungido ha sido bendecido para siempre por Dios. Y también este ungido, que es el que ocupará el trono, es Dios, que es eterno y para siempre. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y el cetro de justicia es el cetro de tu reino, dice. El ungido de Dios. Y Hebreos confirma que habla del trono del Hijo. No está hablando del trono, como podríamos decir, de Jehová como alguien diferente a Jesús. Dice Hebreos 1:8, recordando esta escritura: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, dice la palabra. Está mencionando que el Hijo es el que toma el trono. Él es Dios por el siglo del siglo. Habla acá esta escritura del reinado eterno del Hijo como Dios soberano. Y respecto del Hijo afirma: tu reinado, oh Dios, es eterno y es un reinado de justicia. Fíjense que este capítulo 1 de Hebreos, el escritor de Hebreos compara lo que Dios dice de los ángeles con lo que dice del Hijo, del Cristo, del Mesías, viéndose claramente la inferioridad de los ángeles respecto de Jesucristo. Los ángeles son los ministros o siervos de Dios para hacer la voluntad de Dios. Pero qué cosas grandiosas dice el Padre del Cristo. Dice que le reconozcamos, que le honremos como Dios, que honremos a Jesús porque es Dios por los siglos de los siglos. Porque si no hubiera sido Dios, nunca hubiera hecho la obra de mediación perfecta entre Dios y los hombres. Ningún ser creado que no fuera Dios podía acercarse al trono de Dios y hacer la mediación, el sacerdocio santo, una vez y para siempre, haber hecho esta obra purificadora de los pecados. Nunca un ser creado hubiera llevado la corona del mediador porque Dios se la dio, porque Dios es un Dios celoso. Si Jesús no fuera Dios, el Dios celoso que dice la palabra, que es uno y no hay otro Dios como Él, no podría haber nombrado a Dios a otro fuera de Él.
Por lo tanto, el Hijo eterno de Dios es Dios también, en una unidad con el Padre. Se declara como Cristo fue apto para el oficio de mediador acá en Hebreos. ¿Y cómo fue confirmado en este mandato, en esta labor tan especial? Hebreos capítulo 1 nos indica esto. Lleva entonces el nombre del Mesías por ser el ungido, el Hijo, el que se hizo hombre. Solo como hombre tiene sus semejantes y como ungido con el Espíritu Santo, pero está a su vez por sobre todos los ángeles, por sobre todo lo creado, por sobre todo ser humano, profetas, sacerdotes, reyes, famosos o no famosos, que han existido, y ninguno de ellos, ni por más famoso que haya sido en la historia un hombre creado cualquiera, ha podido ser empleado al servicio de Dios en la tierra y ejecutado perfectamente la obra de Dios, porque nosotros, por nuestros propios medios y capacidades, no podemos. Jesús es el Dios que reina eternamente, el que está en ese único trono, a la diestra de la majestad, es decir, en el poder y en la autoridad máxima. Y será el que estará en ese gran trono blanco para hacer justicia en los tiempos del fin. Se acercan esos tiempos, hermano. Se acercan esos tiempos. Hoy día vemos que ocurren muchas cosas malas en el mundo. Hay pestes, hay muertes, hay guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares. Hoy día la sociedad trata de buscar solución para poder sobrevivir bien a todos los acontecimientos que están ocurriendo en nuestros días. Pero si bien es cierto, es bueno tomar ciertas medidas de precaución para defendernos de dichos problemas que estamos teniendo hoy día en la humanidad, primero seremos defendidos porque hemos puesto al Señor por nuestro refugio y al Altísimo por nuestro lugar de protección. Y por eso, cuando estamos bajo la cobertura del Rey de Reyes y sirviendo en su reino, el Rey también tendrá misericordia y nos ayudará a soportar cualquier angustia, cualquier sufrimiento, cualquier tribulación, cualquier peste que pueda estar atacando al mundo entero. El Rey del universo, a Él debes doblar tu rodilla, a Él debes dirigir tu oración, y bajo su cobertura y en su reino también vivirás para siempre, honrándole, dándole gloria. Pero la honra y la gloria se la empiezas a dar desde ahora, viviendo de una manera en que el Rey del universo se sienta feliz porque tú estás haciendo la voluntad suya y estás siendo un siervo obediente al mandato que Él te ha dado, al reino que ha acercado tu vida, y estás siendo un siervo obediente de el mayor de todos, el Rey del universo, el Todopoderoso, obediente a Jesús, que es Dios por sobre todos los reinos del mundo. Gloria, gloria, gloria,
a Jesús, el Señor, Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús, el Señor, Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, al nombre sobre todo nombre. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2 de la serie Hijo de Dios, titulado Jesús es Dios, primera parte. Y Jesús se declaró a sí mismo Dios, y por tal motivo los judíos buscaron todo tipo de oportunidad para confundirlo, para hacerles preguntas difíciles y finalmente para asesinarlo. En Juan capítulo 10, versículo 33, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pues él había dicho que el Padre y él eran uno. En Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Pero ¿qué significa esto de primogénito que causa que diferentes sectas o religiones hablen de que por hablar de primogénito significa que Jesús es creado? Fíjate que la palabra primogénito puede referirse al hijo que nació primero en sentido cronológico, a un hijo creado, pero con mayor frecuencia la palabra primogénito alude a preeminencia en posición o en rango. Por lo tanto, cuando la Escritura dice en Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle los ángeles de Dios, está diciendo, cuando introduce al que tiene preeminencia, al que es mayor de todos en posición y rango en todo el mundo, adórenle todos los ángeles de Dios. Filipenses, en el capítulo 2, versículos 6 al 8, dice la Escritura lo siguiente, hablando de Jesús: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Las dos naturalezas de Cristo, su naturaleza divina y humana, podemos verla en estos versículos de Filipenses capítulo 2. Siendo en forma de Dios y que no estimó ser igual a Dios y que se hizo hombre. Es decir, era naturalmente divino, pero adquirió una condición humana temporalmente. Siendo divino, era eterno. Y siendo divino y eterno, era el mismo Dios. Siendo en la forma de Dios, participó de la naturaleza divina como el eterno Hijo unigénito de Dios y no estimó que esto fuera robo o usurpar ser igual a Dios y recibir la adoración de los hombres que corresponde a la divinidad. Cuando venían los discípulos o alguien se arrodillaba ante él, nunca le dijo: oye, no te arrodilles ante mí, yo soy un hombre igual que tú, sino que no hubo en él
ninguna molestia ni acto de desobediencia ante el Padre Celestial porque la gente se arrodillara ante Él. Su naturaleza humana fue cuando Jesús se hizo como nosotros, en todo, soportando las tentaciones, pero sin pecado. Así, siendo Dios, anduvo por este mundo, por los territorios de Palestina, humillado, para traernos un mensaje, para acercarse a los pobres, para acercarse a los necesitados, para ayudar a la gente que sufría, a la gente que tenía hambre, también los alimentó, sobre todo para liberar a los cautivos, a los enfermos espirituales. Esa es la gran misión del Hijo de Dios, de Jesús siendo Dios. ¿Por qué se hizo hombre? Para estar con nosotros en nuestro hogar, viviendo según nuestras falencias. Por su propia voluntad descendió de la gloria que tenía con el Padre desde antes que el mundo fuese, y como un hombre sencillo y humilde, se sentó a comer, a conversar, a hablarles de la palabra, a escucharlos, a compartir con sus criaturas. La encarnación de Jesús fue el acto de preexistencia del Hijo de Dios, que en forma voluntaria adoptó un cuerpo y una naturaleza humana para venir a hacer el trabajo que nadie más podía hacer, para venir a hacer este trabajo sucio de cargar con toda la maldad y la ira de Dios para poder liberarnos de estas ataduras y de todos estos malos recuerdos, de todo lo mal que nos hemos portado, y tal vez la mayoría de las cosas que hemos hecho mal sencillamente se nos ha olvidado, pero ahí están anotadas en el libro donde se anotan, según la Escritura, todas nuestras buenas o malas obras. Pero el pecado ha sido borrado, el Señor ha borrado nuestro pecado, nos ha liberado, y sin dejar de ser Dios, se convirtió en un ser humano, el hombre llamado Jesús. No renunció a su divinidad para convertirse en humano, sino que dejó a un lado el derecho a su gloria y a su poder. Y sumiso, como un hombre más, se sometió, sí, perfectamente a la voluntad del Padre Celestial, y ya siendo un jovencito de 12 años, le era necesario estar en los negocios de su Padre Celestial. Él, siendo Dios, limitó su poder y su conocimiento y tuvo que ser guiado por un padre y una madre, José y María, en los primeros años de su vida, y él se sujetó a ellos, fue obediente. Jesús de Nazaret estaba sujeto a lugar, a tiempo y a muchas otras limitaciones humanas. Jesús de Nazaret fue Dios que escogió esta pequeña aldea, esta pobre aldea de allá de Canaán, para venir a liberar al pueblo y cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham en la tierra de Canaán, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y vaya que cumplió su promesa que hizo a Abraham, Dios mismo, porque este mismo Dios que le hizo la promesa fue el mismo Dios que se convirtió en el descendiente de Abraham para cumplir todo lo que había prometido. Fue el mismo Dios que se convirtió en el descendiente de David para cumplir la promesa que el trono de David sería eterno. Y ese trono de David que sería eterno es el trono que ha tomado el Hijo y que algún día nosotros seremos partícipes y testigos oculares por la eternidad de su reinado eterno. Jesús de Nazaret lo que hizo fue tremendamente grandioso. Lo que hizo única su humanidad fue su libertad del pecado. Él, siendo hombre,
no cayó vencido a la tentación, aunque fue múltiples veces tentado y de diferentes formas y en todo tipo de pecado. En su completa humanidad, Jesús nos mostró todo lo que puede expresarse en términos humanos relacionado al carácter de Dios. Jesús nos mostró a este Dios que, según los antiguos, estaba ya lejos, 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 sentado en un trono. Pero en realidad estaban muy equivocados. Este Dios jamás ha abandonado su creación. Ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin que a Él no le importe, sino que a Él le importa todo lo que ocurre en el reino animal y por supuesto le importa lo que ocurre a su mayor criatura, a nosotros los humanos, que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Dios hoy día nos ha hablado claro en su palabra. Tengamos cuidado con lo que leamos, con lo que investiguemos. Que Dios te dé el discernimiento de espíritu para encontrar la verdad. Porque en medio de esa búsqueda te vas a topar con cuestiones falsas, como la traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura, que en su gran mayoría es una palabra de Dios correcta. Pero hay ahí unos 800 versículos que confunden a sus miembros y lo hacen adorar al Jehová del Antiguo Testamento y a no adorar a Jesús, a este Dios que se hizo hombre, a no comprender realmente que fue el mismo Dios en la persona del Hijo que vino. Ellos se burlan de la Trinidad, incluso dicen como en tono burlesco, la señora Trinidad no sale en la Biblia, jajaja, jajaja, pero en realidad no están dándole la gloria y la honra que vino a establecer Dios mismo cuando se hizo hombre y vino a salvarnos. Y si no le damos la gloria al que vino a salvarnos, a Dios mismo, ¿se la estamos dando entonces a quién? Cuidado entonces con lo que revises en internet o en cualquier libro. Cuidado con ponerte a estudiar teología, filosofía, porque vas a terminar tremendamente perdido. Pues solo cuando Dios abre tu entendimiento puedes realmente comprender estas verdades. Pídele humillado ante Dios. Humíllate como se humilló el Hijo de Dios acá en la tierra haciéndose humano. Humíllate ante tu Padre Celestial y pídele que te dé claridad, que te abra el conocimiento y te estimule a cumplir el plan real que Él tiene para tu vida. Jesús es mi Dios y como Hijo de Dios, Él quiere también que nosotros, hijos de Dios adoptivos por su obra maravillosa, hijos suyos porque Él mismo es Dios, le imitemos y tratemos diariamente de cumplir con los mandamientos y con lo que Él quiere para nuestra vida. Que nuestro Dios, nuestro Salvador, hoy día nos dé la paz en los tiempos difíciles que está viviendo el mundo y nuestro Dios y Salvador y Rey nos proteja, nos cuide de todos los acontecimientos de los tiempos finales que se aproximan. Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua
proclame que tú eres Señor, para gloria de Dios Padre. Tú eres mi Señor y mi Dios, solo a ti adoraré, solo a ti serviré, solo a ti amaré, mi único Salvador, mi único Señor. Me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Eres imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Por ti todo fue creado, por ti Dios me eligió y me llamó al pueblo santo. Tú eres mi Señor y mi Dios, solo a ti adoraré, solo a ti serviré,